La puerta se cerró tras Aizawa e Izuku, y la habitación se sumió en un silencio suave y estéril. Por primera vez desde el ataque, la ausencia de Izuku hacía que el aire se sintiera extrañamente vacío, como si algo esencial se hubiera llevado consigo. El único ruido que se oía era el sonido apagado del hospital o de la ciudad empezando a despertar. Todoroki se quedó mirando la puerta un buen rato, con los dedos aún apretados en la sábana. Frente a él, Iida mantenía la mirada fija en sus propias manos, vendadas, rígidas, aún temblando levemente por la emoción. Ninguno habló. El reloj avanzaba lentamente, llenando el silencio. Las vendas alrededor de su brazo se sentían más pesadas ahora que realmente las miraba. Giró la mano con la palma hacia arriba, estudiando el leve residuo de calor debajo de la piel, no lo suficiente como para quemar, no lo suficiente como para doler, pero lo suficiente como para recordarle lo que había sucedido. Él lo había usado, su fuego, la parte de él que había encadenado durante años. La parte que gritaba con viejos recuerdos, las manos temblorosas de su madre, la tetera hirviendo, la ausencia de Tuya, el peso de la sombra de su padre. Y aún así, no me había parecido mal. Esa fue la parte que más lo inquietó. Se había sentido casi bien. No es justo, no es triunfante, simplemente, correcto. Su mente retrocedió ante ese pensamiento, pero la verdad permaneció quieta e inamovible. Al revivir el momento, no había sido una elección. No hubo vacilación, ni cálculo, ni una promesa obstinada gritándole al oído. Stein se había movido hacia la garganta de Izuku y el cuerpo de Todoroki simplemente reaccionó. El fuego brotó instintivamente de su mano, a pesar de los años que había pasado intentando sofocarlo. Ardía al salir, años de represión lo habían convertido en algo crudo y afilado, pero no dolía. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué para él? ¿Por qué romper su propia promesa le hacía sentir vacío? ¿Por qué no le repugnaba el calor en la palma de la mano? ¿Por qué toda certeza que tenía sobre sí mismo empezó a desmoronarse en el momento en que Midoriya entró silenciosamente en su vida? ¿Por qué él? ¿Por qué era similar? ¿Por qué era silencioso, cauteloso, con heridas que Todoroki no reconocía, pero que aún así entendía? Porque tenía miedo, de la luz, del fuego, de las cosas más simples, y aún así se esforzaba tanto por existir en la claridad. ¿O fue porque Midoriya le recordaba al niño que solía ser, que buscaba sombras porque eran más seguras que ser visto? Porque él, no importaba, en realidad no, las grietas siempre habían estado allí. Sus dudas siempre habían existido, solo que enterradas bajo años de resistencia, años de fingir que no importaba, años de decirse a sí mismo que su lado izquierdo estaba podrido simplemente porque venía de la persona equivocada. Porque el fuego siempre había significado dolor. Por él, por su madre, por sus hermanos, por Tuya, por todos los quemados por la ambición de Endeavor. Pero no fue así. Pensó en su madre, su voz tranquila durante su visita después del festival, la forma en que lo había mirado como si no estuviera roto sino simplemente buscando. No estás perdido, Shoto. Solo estás empezando a buscarte a ti mismo, en lugar de huir de él. Exhaló lentamente. Al mirar su mano ahora, ya no sentía el mismo dolor. Las quemaduras le dejarían marcas, quizás cicatrices, pero ya no parecían un castigo. Sus labios se curvaron, no exactamente en una sonrisa, pero algo parecido. No sé quién soy, vas a. Su mirada se dirigió a la cama vacía que estaba a su lado. La cama de Midoriya. Todoroki sintió un dolor apretado y desconocido en el pecho. La cosa que Todoroki más temía, aquello que había privado de comida, rechazado y maldecido, Midoriya lo había mirado. No con miedo, no con repulsión, solo con la verdad, y él lo había llamado hermoso. Tenían razón, Midoriya, su madre, Fuyumi. Nunca se trató de Endeavor. Nunca se trató del incendio. Siempre se trató de él. Era suyo. Iida se removió en la cama, ajustándose la manta sobre el regazo. El silencio entre ellos se había prolongado lo suficiente como para parecer casi normal. El zumbido de las luces del hospital, el débil pitido en el pasillo, el lejano rodar de un carrito contra las baldosas. Él levantó la cabeza. Todoroki estaba mirando su propia mano. No con el resentimiento tenso y vacío que Iida había visto durante el entrenamiento. No con la rigidez que había mostrado durante el festival deportivo. Solo, mirando fijamente, tranquilo, calmado, casi pacífico. Las vendas todavía estaban apretadas alrededor de su brazo, pero Todoroki trazó el borde de ellas con su pulgar como si el calor debajo ya no fuera algo contra lo que luchar. Entonces, Iida parpadeó,
algo pequeño tiró de la comisura de la boca de Todoroki. Ni una sonrisa, en realidad no, pero cerca, el tipo de expresión que pasaría desapercibida para casi cualquier otra persona. Pero no para Iida. Todoroki, preguntó suavemente. Todoroki no levantó la vista al principio. Inhaló, lento y constante, como si terminara de pensar algo que solo él podía oír. Luego bajó la mano, sus ojos estaban más claros que minutos antes. Sí, dijo, y Iida dudó. Te ves, le costó encontrar la palabra adecuada, nada parecía lo suficientemente preciso. Diferente, más ligero, aliviado, pacífico. Él se decidió por, bueno. Todoroki lo miró parpadeando. Esa casi sonrisa regresó, solo una curva fugaz antes de desvanecerse de nuevo. Estaba pensando, dijo. ¿Sobre qué? Presionó Iida suavemente, con cuidado, sin entrometerse, solo preocupado. Todoroki miró la cama vacía a su lado, en el lugar donde Izuku había estado sentado. Luego volvió a mirar su mano, el leve calor debajo de las vendas. Algo que finalmente entiendo, dijo simplemente. Iida ladeó la cabeza. ¿Y qué es eso? Todoroki no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el rayo de luz matutino que se filtraba por la cortina. Cálido, suave, inofensivo. Dejó que le tocara la cara sin inmutarse. Que no era el fuego lo que me daba miedo, dijo en voz baja. No había amargura en ello. Solo verdad. Todoroki no dio más detalles. No se inquietó, ni apartó la mirada, ni ofreció la menor explicación. Se quedó allí sentado, con una calma tenue e indescifrable que suavizaba las agudezas de su expresión. Una calma que no pertenecía a alguien que casi había visto morir a un compañero de clase. Una calma que no pertenecía a alguien que acababa de romper una promesa que llevaba años cargando como una cicatriz. El corazón de Iida se agitó por la confusión, y luego por la moderación. Porque conocía esa mirada, la había visto antes, rara vez, en los breves instantes en que Midoriya permitía que Aizawa se acercara. La mirada de alguien que había estado librando una guerra silenciosa en su mente, y acababa de ganar una pequeña batalla que nadie más podía ver. Así que Iida no se inmiscuyó. Inhaló, controló la respiración, y dejó que Todoroki mantuviera su misterio. Se dio cuenta de que algunas respuestas no estaban hechas para ser arrancadas de la boca de la gente. Algunas verdades no estaban listas para ser dichas en voz alta. Así que volvió la mirada hacia abajo, intentando darle a la tranquila revelación de Todoroki el espacio que merecía. Juntó las manos sobre su regazo, las vendas crujieron suavemente y, por primera vez desde la pelea, se permitió respirar. O al menos lo intentó. Porque la verdad era que respirar dolía. No físicamente, pero en lo profundo de sus costillas, donde se suponía que la disciplina y el deber debían permanecer en silencio, como niños bien educados, algo más había echado raíces. Algo desordenado, ruidoso y descontrolado. Él lo odiaba. Odiaba que nada de esta situación encajara perfectamente con las reglas en torno a las cuales había construido su vida. Odiaba cómo el hecho de que Midoriya yaciera en un charco de sangre había destrozado algo que siempre había dado por sentado, la creencia de que las personas buenas siempre tomaban las decisiones correctas. Porque Iida no lo había hecho. Y Midoriya pagó por ello. Cerró los ojos, tensando la mandíbula. El recuerdo surgió al instante, inesperado y despiadado. Midoriya jadea, Midoriya temblando, Midoriya todavía. Su corazón se salió completamente de su cuerpo. Fracasé, susurró Iida para sus adentros, con la garganta apretada por las palabras que no podía pronunciar. Le fallé, me fallé a mí mismo. Fallé en todo lo que prometí ser. Tragó saliva con fuerza. No era solo culpa, no era solo miedo, fue la terrible y persistente conciencia de que Midoriya, el frágil y gentil Midoriya, había corrido de cabeza hacia la muerte por él. ¿Por qué? Se había hecho esa pregunta una y otra vez, y cada respuesta lo hacía sentir peor. Porque si Midoriya era realmente tan desinteresado, realmente tan dispuesto a dejar su vida a un lado para proteger a alguien más, entonces Iida no lo merecía. No merecía su amistad, no merecía su confianza, no merecía la mirada de Midoriya al despertar, aturdido, pero aliviado. Me alivió saber que Iida estaba bien. Apretó sus manos temblorosas. ¿Cómo puede existir alguien como él?, pensó Iida, con el pecho retorciéndose de dolor. ¿Cómo puede alguien tan asustado, alguien tan herido, moverse con tanta seguridad? Aún correr hacia el peligro por alguien que no lo merece. Levantó la cabeza lo suficiente para mirar a Todoroki. Ahora estaba tranquilo, inusualmente tranquilo. Más suave, incluso más ligero.
De repente, a Iida le impactó, Todoroki también había cambiado gracias a Midoriya. No de forma grandiosa y explosiva, sino silenciosa y profunda. Como alguien que había encontrado un nuevo significado en una parte de sí mismo que antes temía. Tal vez eso es lo que Midoriya le hizo a la gente. Él no inspiraba coraje, él no inspiraba fuerza, inspiró honestidad, obligó a las personas a enfrentar las partes de sí mismas de las que habían estado huyendo. Y Iida había estado corriendo, rápido, más rápido de lo que su don podía llevarlo, huyendo del dolor, de la debilidad, de la venganza, de la versión de sí mismo que se quedó paralizado en ese callejón porque no era tan fuerte como fingía. Midori ya lo había visto, lo había salvado de todos modos. Y Iida se tapó los ojos con una mano, la opresión en la garganta amenazaba con convertirse en lágrimas. No quiero que sufra más, comprendió con sorprendente claridad. No por mis errores, no por los de nadie. Sus hombros temblaron una vez, apenas, antes de estabilizarlos nuevamente, respirando a pesar del dolor. No más correr, no más fingir. Abrió los ojos lentamente. Midori ya no estaba allí ahora. Pero cuando regresó, Iida supo que no podría volver a mirarlo de la misma manera. No por miedo, pero fuera de promesa. Una promesa de ser alguien digno del muchacho que había aterrorizado a la muerte misma solo para mantenerse con vida. La puerta se abrió con un suave clic. No fue muy fuerte, no fue brusco, lo justo para que la tenue luz del pasillo se filtrara en la silenciosa habitación. Aizawa entró. Izuku no estaba con él. Las sábanas aún estaban arrugadas por donde Izuku había salido a rastras apenas unos minutos antes, con la leve huella de su pequeño cuerpo aún presionada contra el colchón. La mirada de Aizawa se detuvo allí medio segundo, una sutil, casi invisible, comprobando que todo estaba en orden, antes de volver su atención a los dos chicos que aún estaban en la habitación. E inmediatamente, instantáneamente, supo que algo había cambiado. Todoroki estaba sentado más erguido, más tranquilo que antes. No rígido, sino centrado. Su respiración no era superficial. Sus hombros no estaban hundidos. Había algo silenciosamente arraigado en el que no había estado allí antes, como si una tormenta interna hubiera pasado mientras Aizawa no estaba. Y Iida, por el contrario, parecía como si hubiera estado luchando contra uno. Tenía las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, los dedos vendados apretados con una precisión casi ceremonial, demasiado precisa, demasiado cuidadosa. Sus gafas estaban ligeramente empañadas. Su postura era rígida, pero no por disciplina, por emoción, como si se hubiera reconstruido allí, silenciosa y dolorosamente, en los pocos minutos transcurridos desde que Izuku se fue. Aizawa examinó la habitación con expresión ilegible pero aguda. Sin pánico, sin voces alzadas, sin tensión, solo, pesadez. Lo sintió de la misma manera que se siente un cambio en la presión del aire antes de que se avecine una tormenta. Dio un paso más adentro y cerró la puerta tras él con un silencio deliberado. Midori ya está con su madre, dijo en voz baja y tranquila. Están bien. Ninguno de los dos chicos dijo nada, pero sus reacciones fueron reveladoras. Los hombros de Todoroki cayeron, alivio, silencioso pero genuino. Las manos de Iida se apretaron una vez, luego se relajaron lentamente, una exhalación que no se permitió pronunciar en voz alta. Aizawa entrecerró los ojos ligeramente. No sospecha. Comprensión. El tipo de comprensión que nace de años de ver a niños romperse y reconstruirse en el lapso de una sola respiración. Se acercó, arrastrando una silla hacia la cama de Todoroki. El cansado raspado del metal en el suelo tranquilizaba la habitación. Ustedes dos se ven diferentes, dijo simplemente. No acusando, no cuestionando, solo digo la verdad. Todoroki parpadeó, sorprendido por la facilidad con la que Aizawa los había visto. Apretó los labios en una fina línea, casi avergonzada, mientras apartaba la mirada. Iida se puso rígido, abrió la boca como para ofrecer una explicación formal, palabras alineadas como soldados, y luego la volvió a cerrar cuando descubrió que ninguna explicación parecía precisa. Aizawa los observó a ambos, emocionalmente agotado, tranquilo como lo son las réplicas, lleno de presión, lleno de cosas no dichas. Aizawa arrastró la silla un poco más cerca, no directamente entre ellos, no amenazante, solo lo suficientemente cerca para que no tuvieran que levantar la voz si decidían hablar. Él se sentó. Por un momento, no habló en absoluto. Él simplemente los miraba como siempre lo hacía, en silencio, con percepción, como si estuviera leyendo un idioma que la mayoría de la gente no sabía leer.
Ustedes dos pasaron por mucho esta noche, dijo finalmente. Su tono no era brusco. No era pesado, era cuidadoso, como si eligiera cada palabra solo después de sopesar el impacto. Todoroki no respondió. Los labios de Iida se separaron y luego volvieron a cerrarse. Los ojos de Aizawa se suavizaron un poco. Leí los informes, dijo. Los de Endeavor, los de Manual, y sus declaraciones. La mandíbula de Todoroki se tensó al oír mencionar a su padre. Aizawa lo captó, pero no se demoró. Lo que pasó ahí fuera no fue poca cosa, continuó. Y no me refiero a las reglas que rompiste. Ya hablaremos de eso más adelante. Iida se estremeció y la culpa le tensó los hombros. Aizawa levantó una mano ligeramente. Ahora no, dijo. Ahora mismo, quiero asegurarme de que ambos entiendan lo que vieron. La habitación quedó en silencio. Ninguno de los dos chicos se movió. Aizawa dejó que el silencio se estableciera entre ellos hasta que el peso de sus siguientes palabras aterrizara suavemente en lugar de bruscamente. ¿Viste morir a alguien esta noche? A Iida se le cortó la respiración. Los dedos de Todoroki se pusieron rígidos contra las sábanas. La voz de Aizawa no vaciló. Y no cualquiera. Miró hacia la cama vacía. ¿Viste morir a Midoriya? Alguien que conocías, alguien que te importaba, alguien a quien intentaste proteger. La garganta de Iida se contrajo dolorosamente y sus gafas se empañaron ligeramente. Todoroki parpadeó, lenta y deliberadamente, como si se esforzara por mantener la vista nítida. Aizawa se inclinó ligeramente hacia atrás, dándoles espacio. Ese tipo de momento no desaparece cuando pasa el peligro, dijo. Deja algo atrás, miedo, conmoción, ira, confusión, a veces, todo a la vez. Exhaló suavemente, y nada de eso está mal. Iida emitió un pequeño sonido, algo a medio camino entre un jadeo y un ahogo, luego rápidamente bajó la cabeza, avergonzado de haberlo hecho. Aizawa no le llamó la atención. Ambos tomaron decisiones imprudentes, dijo con calma. Decisiones peligrosas, y sí, serán castigados por ello. Iida se estremeció, solo levemente. Los hombros de Todoroki se tensaron. Aizawa continuó, con voz más suave. Pero el castigo no es la parte que me preocupa. Sus cabezas se levantaron al unísono. Estoy preocupado por ti, dijo Aizawa. Porque lo que viviste esta noche, se queda contigo. Lo hables o no. La sala pareció apretarse en torno a sus palabras. Dejó que el silencio se extendiera, sin exigir ni esperar, simplemente abrirse. Entonces, en voz baja. No estuve allí, admitió. No vi lo que tú viste. No sentí lo que tú sentiste. Y no voy a fingir que sí. El pecho de Iida se encogió. Todoroki miró su mano quemada. Pero ya leí bastante, dijo Aizawa en voz baja. Y sé cómo se ve cuando un estudiante intenta sostener ese tipo de cosas solo. Miró a Iida, luego en Todoroki, luego de vuelta a la cama vacía. No tienes que hablar de ello ahora. Ni siquiera hoy, pero necesito que lo escuches con claridad. Su voz se redujo a algo cálido y firme, lo más cercano a la ternura que Aizawa jamás llegó a ser. Está bien si no estás bien. Está bien si estás enojado, o culpable, o confundido, o asustado. Otra pausa. Está bien si aún no sabes lo que sientes. Ninguno de los dos chicos se movió. Y está bien si necesitas ayuda con esto, continuó. De mí, de Recovery Girl, de cada uno de nosotros, de cualquiera en quien confíes. Todoroki tragó saliva, un movimiento breve y tenso. La respiración de Iida era temblorosa e irregular. Aizawa no presionó, él simplemente se sentó allí, con ellos, en silencio. Los miró de nuevo, evaluando, fundamentando, paciente. Estoy aquí, dijo simplemente. Cuando estés lista. Todoroki asintió primero, pequeño y firme. Iida inclinó la cabeza. Ese sí, señor. Los ojos de Aizawa se suavizaron. Bien, y por primera vez desde la pelea con Stein, ninguno de los dos chicos sintió que tuviera que cargar con el peso solo.